Esperemos que sí me puedan ver y escuchar. No sean malitos, está un poco lento. ¿Me podrían decir, por favor, si ya me ven y me escuchan? Por favor. Muchísimas gracias por su paciencia, les agradezco. Ya inició. Ok, vamos a ver, esperando. Ok. Chicos, yo ya estoy transmitiendo, pero no sé si me ven o me escuchan. No, sigue igual. Ok. Mm, Bien, voy a hacer lo siguiente, chicos. Voy a hacer lo siguiente. Voy a crear una nueva sesión. Voy a crear una nueva. Muchas gracias. ¿Ya me ven o me escuchan? Disculpen. Ahí la puedo ver. Ya me están viendo, disculpen. I can see you. Ah, muy bien. Ok, muchísimas gracias. Yes, I can see you. Ah, muchas gracias. Les agradezco. Es que yo no puedo ver la sesión, no sé por qué, pero bueno, sí se está grabando la sesión. Buenas tardes, muchísimas gracias. Les agradezco mucho su paciencia, su tiempo. Bueno, les comento, mi nombre es Cristina Peña Rodríguez. Muchísimas gracias. Bueno, soy su facilitador, su asesor virtual en esta última sesión, en esta última semana. Antes que nada, pues me presento y ya saben, vamos a trabajar de acuerdo a nuestra agenda. Voy a hablar un poquito de inglés, un poquito de español, de acuerdo a nuestras normativas, ¿no? Para poder darles una buena explicación de lo que tienen que hacer esta semana, ¿ok? Well, good afternoon, guys. Thank you so much for joining me. Okay, my name is Cristina Peña Rodriguez. Nice to meet you to all of you again. So, guys, today we are going to be talking about the last week of this model. Okay, this is pretty important, and we are going to be working with different issues related to this last week. Okay, according to our agenda. Bueno, de acuerdo a nuestra agenda, vamos a trabajar. Como siempre, vamos a iniciar platicando un poquito de las actividades de la semana pasada y para eso les voy a presentar la pantalla. Okay, guys, we are going to start working a little bit with the different activities that you were doing in the previous week. Okay, later on, okay, we are going to be talking a little bit about the activities that we are going to be checking this week, and later on, or finally, we are going to be checking about the activities that you have to send in this last week. Okay, so guys, I know that these activities number 5 and number 6, okay, were not so easy because they had a lot of grammar inside that it could be a little difficult for you. Okay, so talking about applying for a job, remember that you have to use different verbs in order to say, for example, things that you like or things that you hate. So in this case, well, some of you forgot that you have to write it down, complete answers in order to check that the sentences contain the appropriate grammar. Ok, hablando un poquito de la actividad número 5, les quiero comentar que hubo algunas cuestiones por ahí donde algunos estudiantes hacían solamente oraciones que no estaban completas. Solamente por ese ejemplo decían, a mí me gusta y ponían, no sé, comer, pero no ponían a mí me gusta, es decir, la oración completa. Acuérdense que para poder observar las reglas gramaticales era necesario escribir esas respuestas completas, ¿no? Bien. Por otro lado, en la actividad Finding a Roommate, que es la que representa en este módulo 6 el reto más grande, en este caso, bueno, aquí el detalle es que hubo varios compañeros que en lugar de utilizar los auxiliares para las terceras personas como es el do y el dos, ahí lo que hicieron era solamente utilizar solamente el dos, utilizaban el do. Entonces, eran preguntas
directas, no eran unas preguntas reportadas, por lo tanto, es que también ahí falló, ¿no? Entonces, eso les quitó bastantes puntos. Bueno, les platico que realmente me faltan muy pocas actividades por calificar y algunos también, ya saben, las últimas actividades entregadas eran las que a veces de repente no se leía tan bien y les faltaba, por ejemplo, algunos elementos, lo que hacía que bajara la calificación en algunas ocasiones mucho, ¿no? Porque no enviaban el audio. Okay, so guys, talking about activity number 6, I have to tell you that it was the one that represent, it is the most difficult for model number 6, okay? I know that it is not easy, but I was sending you a lot of messages in order to tell you how was the rule to apply over there. So you have to work with the auxiliary does and the rules of the third person. No, when you have to add es or letter s. So I know that some of you forgot about this rule, and instead of being working with the auxiliary does, you use the auxiliary do. So that's why. Okay, well, okay, some of the grades were not so good. Okay, well, let's move on to activity number 4. Okay, I'm going to be asking you guys over here if you have questions. ¿Hasta aquí alguna pregunta, chicos? Questions over here? ¿Alguna pregunta sobre las actividades de la semana pasada, chicos? Dejo de compartir un momento. Me gustaría saber si tienen alguna pregunta relacionada con la semana pasada. Solamente me faltan muy pocas actividades por calificar y pues muchas gracias, Mari Carmen. Pues ahí estamos, como les comentaba, vamos a continuar con los temas. Muchísimas gracias, Juan Manuel. Let's continue working with the following topics, okay? So I'm going to be presenting one more time the screen for all of you. Okay, so talking about in general, okay, the different activities that you have to do over here. In week number 4, it's going, well, the thing that you have to do is to integrate all the different elements that we were working during week number 1, 2, 3, and also week number 4. Okay, here you have to develop a project in which you have to apply all the knowledge that you obtained, okay, in the past weeks. Okay, so remember, in here you have many different sources in order to get all the knowledge and vocabulary and grammatical structures you need to do your final project. Okay, for example, I am talking about videos, I am talking about exercises, for example, about the verb to be. We are talking about, for example, here describing myself and others. This is very important because you are going to be doing also this activity over there in the last forum, in the integration forum, making online friends. Then possessive adjectives, qualifying adjectives. Okay, again, you are going to be working one more time with this one that is called like, dislike, hate, the verbs in which you have to apply the rules. As I told you, okay, the most common or important thing is that you have to know how to apply it. For example, I dislike driving at night, or I like swimming in the mornings. I love being with my family. I hate working on weekends. No, so these kind of activities are some of the ones that are going to help you to construct all the information that you need for the last integrated activity that is called, okay, okay, my personal blog. Okay, more practice with can or can't. Okay, so expressing hobbies and abilities, greetings and farewells. Okay, how do you say hello, how do you say bye bye? Okay, then we have demonstrative adjectives and pronouns. Okay, so these, that, those. Okay, and what else? Okay, question words, all the questions that an investigator or yes, ask, for example, when, where, what, why, etc. Then we have prepositions, okay, so in order to give directions, and more things related to express regular and irregular verbs, okay. So let's see.
Now, guys, okay, this is the general things related to the activities of this week. So, talking about the learning forum, I am so pleased because I noticed that there were two partners of you that did great apportations over here to the forum. As you can see here, check this out. Jasmine. Jasmine was doing a very deep analysis about the questions. Okay, so I am so pleased. Okay, she started by telling us hello. Okay, and then she answered the first question. Okay, so what she has learned in this model. Okay, and she expressed it that how to use the word correctly, how to say different kind of things. Okay, and other stuffs like that. But she was doing a very good job over here. And remember, guys, okay, this is correct, but it is not so good. Check this out. It is only one line. It is not a hello. This is not a farewell. She is not answer the main question over there. It is always important to try to do the things that we have to do it. Okay, so let's see. No Spanish. Spanish is not allowed in the forum. Please don't do that. Spanish is not welcome. What else? Then I have another very good comment over here. Edgar, okay, Edgar told us what he has learned in this forum, okay, and the benefits of learning another second language, in this case, like English. Okay, so I am so pleased. And well, we have to continue working, and I leave for you over here to I have a source, okay, and it is called into Spanish, well, in English, benefit of learning a foreign language. And I already going to be posting, well, I already post two of them, and I'm going to be posting day by day some good ideas over there in order to develop more skills. Okay, so for example, do you think, okay, our brain is going to be boosted, okay, if we learn another language? Or do you consider, or do you agree if I said that studying another language improves your memory? Well, guys, I'm going to speak a little bit Spanish over here. Regresándome un poquito a lo que estábamos hablando hace un momento sobre las diferentes herramientas y recursos que tenemos en la plataforma. Como hace un ratito les presenté, bueno, tenemos como un review, como un resumen de todas las cosas que tenemos aquí para trabajar durante la semana número 4. Tenemos el verbo to be, tenemos preposiciones, las preguntas que hace un detective, adjetivos demostrativos, adjetivos calificativos, cómo expresar gustos, cosas que no nos gustan, cosas que odiamos, cómo presentarnos, cómo decir adiós. Les comentaba que todos estos recursos son como un resumen de lo visto, incluso se meten algunas otras cosas, y todos son importantes porque nos van a servir para desarrollar nuestro último proyecto que se llama mi blog personal. Luego, hablando un poquito del foro de aprendizaje de esta semana, tengo que decir que estoy muy complacida porque si se dan cuenta, aquí tenemos a dos de sus compañeros. Digo, todas las aportaciones son muy buenas, pero he recalcado durante las 3 semanas anteriores que es importante que no solamente se deje un mensajito, por ejemplo, de hola, ¿cómo estás? Échale ganas, ¿no? Es bienvenido, pero esto tendría mucho más valor si nosotros damos un comentario relacionado a la pregunta detonadora. Es decir, que nosotros seamos un poquito más precisos, más concisos y demos muestra de que estamos aplicando el vocabulario correcto, estamos aplicando la gramática, estamos empleando el idioma para comunicar un poquito más, ¿no? Entonces, pues agradezco a todos, en especial a Yasmín y a su compañero Edgar, que hicieron un análisis más profundo. En cuanto a mí, que yo tengo que estar moderando el foro, chicos, acá les comento, en esta ocasión, día tras día, les voy a dejar un pensamiento, alguna idea que yo encontré en un recurso sobre los beneficios que aporta aprender una segunda lengua. En este caso, por ejemplo, los dos primeros, yo les pregunto, ¿ustedes consideran, ok, que el cerebro se ve como potencializado cuando aprenden una lengua extranjera? O, por ejemplo, cuando ustedes creen o están de acuerdo
en que la memoria mejora al estudiar otra lengua, en este caso el idioma inglés. Entonces, bueno, yo espero aquí sus comentarios y sus participaciones. Les agradezco mucho. Okay, let's continue talking a little bit in English and let's move on over here to the following source that we have to continue working with, okay? So related to the last activity, okay? So remember that, okay, well, no, before going that, okay, we are going to be continue working with the second forum of this week, okay? The name of the forum is Making Online Friends, okay? So what is here? This is the most important part of the forums because, as you know, this one is going to have the value of 80% of the final grade of you, okay? So here we have to be very clear, very specific about the things that we have to do, okay? So we are going to be, okay, writing down, okay, all the things that we need. For example, number one, your entry number one, okay, you have to give your name, okay, where you are from, your age, okay, and you have to tell us what kind of things are there in your hometown. Okay, then in your second participation or application, okay, you have to ask 5 questions, okay, direct questions to a partner. And remember, in order to create questions, we have to follow a very specific pattern. And this is that you have to use, for example, the question word, the auxiliary, the personal pronoun, the verb in simple form, and complement, and the question mark. Okay, so 5 questions related to your partner life. Okay, in the tier entry, okay, you are going to be answer the questions that you are going to be receiving from your partners. Okay, I'm going to speak a little bit of Spanish over here because I consider this is important. Ok, chicos, hablando un poquito acerca del foro, ok, nosotros sabemos que en este último, este sí tiene un valor, no como los foros de aprendizaje, este tiene un valor del 8%. Es muy importante seguir las indicaciones tal cual se nos piden. Y bueno, aquí vamos a poner en práctica todo el conocimiento adquirido en estas semanas. ¿Qué es lo que voy a hacer primero? En la primera aportación vas a poner tu nombre, de dónde eres, qué hay ahí en tu ciudad de origen y bueno, cuestiones de este tipo. Es una presentación. En tu segunda aportación vas a hacer preguntas. Aquí les comentaba que es muy importante que recuerden que para hacer preguntas en inglés necesitamos auxiliares. Entonces, les pido por favor que tomen en cuenta que necesitamos un question word, que es la pregunta para abrir una pregunta, es decir, el qué, cómo, cuándo, dónde, las preguntas que hace un detective. Luego, si se dan cuenta, tenemos auxiliares, en este caso do. En este caso can, en este caso el verbo to be que funciona como verbo y como auxiliar al mismo tiempo, el auxiliar do. Aquí otra vez el verbo to be. ¿Ok? Necesitamos auxiliares o el verbo to be. Luego viene la persona de quien a quien yo le pregunto o de quien yo estoy hablando. ¿Ok? Es el question word, el auxiliar, la persona. Luego el verbo en su forma simple y el complemento. Y los signos de interrogación solo van atrás. ¿Ok? Eso es en la segunda aportación. Después, en la tercera participación, aquí es donde vas a responder las preguntas que te hagan tus compañeros. Ojo, si aquí de repente tú no puedes contestar porque no te han hecho preguntas, no te desesperes, no te pongas nervioso, no pasa nada. Vas a esperarte un par de días, ¿ok? Si ves que nadie te responde, tú mismo puedes responder tus propias preguntas. Esto es con el objetivo de que logres tus 4 aportaciones en el foro. ¿De acuerdo? Entonces, si nadie te contesta, tú mismo puedes contestar tus preguntas. Solo espera un poco, un par de días o unas 72 horas y si no, ya te respondes, ¿vale? Bueno, finalmente debes de presentar a una persona. Recuerda, es como el parrafito que hicimos en la actividad número 6, donde dices de dónde es, qué le gusta hacer, qué no le gusta hacer, cuántos años tiene, cómo es físicamente, etcétera, etcétera. Entonces es aquí aplicar las reglas gramaticales tanto del verbo to be como de las terceras personas. Por ejemplo, aquí dice, she's married and she goes out with her family, ¿no? Entonces, aplicar las reglas de las terceras personas aquí es muy importante, ¿sale? Ok, recomendación.
Son 4 aportaciones. Les pido por favor que anoten el número de aportación que están haciendo. Por favor, nada de español, nada de español. ¿Qué otra cosa? Que no se vea que hay copy-paste, ¿no? Del traductor al foro, por favor. Y bueno, acá sí se vale echar porras, pero una vez que ya hayamos contestado cada una de nuestras aportaciones, ¿vale? Okay, bueno, I'm going to turn again to English. Okay, so if you have doubts, guys, you have checked the rubric over here. Well, so far we have 31 participations over here. And okay, I'm going to be checking this out. Now, for example, uh, okay, so I have here again well, I'm going to moderate the forum and I'm going to be giving you some recommendations. For example, you have to use capital letters in personal names. No, for example, my name is with capital C, Christina. Okay, don't forget the use of the auxiliaries, dos, okay, can. Okay, or the verb to be. You have to number your entries over there in the forum. Okay, so and the questions are 4 or 5 questions to your partners. Okay, well, I'm going to be checking here. For example, Sahira. Okay, Aline, she mentioned the number of entry. That's good. That's correct. She's saying hello to a partner. That's correct. Okay, then she's answering over here the questions to her his partner or classmates. Okay, so this is correct. Okay, finally, she's saying goodbye. Is a farewell and her name again. This is very nice. Thank you, Sarah. You are doing a very good job. Okay, then we have Omar over here. Okay, he's asking questions. Okay, do you practice sport? What is your favorite activity? Your favorite food? What is the most popular food? How many activities I can do if I visit Texcoco? Good questions. Very good. Okay. Okay, he's presenting himself. It is correct. Okay. More questions. The number of the questions. First contribution. Okay, for example, here, first contribution, no? Or second contribution. Okay, he's answering here. It is good. Your participation is good. Okay, well, this is not a correct participation. Be careful, okay? Esta no es necesario que les den las gracias por responder, porque ya estaríamos hablando de una quinta aportación. Solamente las 4. Las gracias las pueden poner a lo mejor en otro mensaje, pero donde estén contestando uno de los que se nos piden. Well, let's see. Okay, I can see that you're participating a lot, and this is very good, very nice. Okay, okay, I'm going to speak a little bit Spanish. Recuerden, chicos, que este foro no se va a calificar hasta que esté completo todas las aportaciones de sus compañeros. Esto tendrá que calificarse entre lunes y martes de la siguiente semana. Por favor, tengan paciencia, hagan sus 4 aportaciones. El foro no hay extensiones de ningún tipo, el foro no se puede abrir, esto se abre y se cierra solito por defecto de la plataforma. Y qué otra cosa, rápidamente nuevamente en español, son 4 aportaciones por estudiante. Enumeren sus aportaciones, saluden, despídanse, respondan a cada uno de los cuestionamientos que se nos piden ahí, de los planteamientos. Son 4. ¿Qué otra cosa? Cuiden su gramática, su vocabulario, que no haya errores de dedo. Este sí se va a calificar y tiene un valor del 8%. Okay, guys, I'm going to stop sharing a little bit here. Okay, and I would like to ask you if you have questions. Okay, so I'm going to be closing this up and I'm going to stop sharing. Guys, do you have questions over here? ¿Tienen alguna pregunta hasta aquí? ¿Alguna preguntita, por favor? Do you have a question? ¿Alguna preguntita? Chicos? It's everything clear? ¿Está todo correcto, chicos? ¿Me escuchan? ¿Sí no, no hay preguntas. Ok, muchísimas gracias. Pues entonces vamos, muchísimas gracias por contestar, Mari Carmen. Vamos a continuar. Muchas gracias, Juan Manuel. Vamos a continuar y vámonos con la explicación del proyecto integrador. Y al final vienen las recomendaciones generales. Bueno.
Okay, so let's continue working, guys, over here. And we are going to be working in them. Week number 4. Okay, so this is my personal blog. Okay, this is the integrative project. Okay, so over here, guys, okay, we are going to be we are going to be setting up all the knowledge that we have in these weeks. Okay, so you are going to be working in a blog. Okay, so you are going to be creating, okay, a blog in which you are going to be presenting yourself. You are going to be using grammar, vocabulary, and some sentences in order to describe yourself, your city. You are going to be presenting many spaces over there into the this block, okay, that is going to be about you and the place where you live and what kind of things we can do over there. Remember that we need an audio, okay, and this is going to be this is going to be about, okay, the answers in the letter B over there, in the letter B. It is not the whole project, it is only about the letter B. Okay, and this is going to last 1 minute and 30 seconds. Okay, then what else? Remember that it is important to name the file as it is required. Okay, so your last name, names, and your ID number. Okay, remember that we have a rubric over here. And okay, I'm going to be showing you some of your partners' projects in order to tell you, okay, how we can present them. I'm going to be choosing, for example, I don't know who can be. Okay, I guess this is gonna be nice. Okay, I'm going to be checking with this one. Okay, let's see if how did he do it? How did he did it? The project. Okay, well, first of all, thank you so much for the presentation. This is very creative and original. Then, here is the format. Okay, so, well, my name is Edgar. The name is complete, okay, but it is correct. If he has just written it down like this, for me, it is not so correct, okay? So it could be like a tache, 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 okay? No, this is not correct. No, okay, when you write it down, your name complete, okay, this is for me like, okay, okay, very good, okay, with your full name, it is correct, okay, so then the age, okay, 16 years old, this is correct, okay, so try to explain a little bit more, okay, I want you to try to write it down, complete answers, full answers, okay, for example, what do you do? I am a student, okay, so what is your marital status? I would like a better, for example, I am single, no, complete. It's going to be better. Don't worry, that is nice, but it could be nice if you write it down, complete answers. Okay, who do you live with? I live with my parents, no, for example, etc. Okay, who is your family member? My dad, and maybe because I don't know, maybe it could be nice if you write it down a little bit more, no, why he is your favorite member. Where are you from? I am from Mexico, Mexican. This is all correct. Okay, where do you live? Okay, how is your city? I guess it could be a little bit more and more, no? Because, for example, Guadalajara is a pretty city, it's a big city, and it has many different kind of things in order to visit and to enjoy it. Okay, it's beautiful, it has a historical structure, very good. Okay, what places are there in your city? You can check all these. This is nice, very good. Okay, so what activities? Okay, yeah, you can go, you can do, you can, etc. Okay, then try to take away fingers mistakes. For example, you can be checking here the correct spelling. Okay, this one is not correct. Try to check the spelling in advance. Okay, in advance. Let's see. What do you like about your city? A little bit more information could be nice, okay? Then you have to write it down a little bit in Spanish, okay? And this is going to be something related, okay, to the way in which you learn a second language, and if it can help you to develop your personal goals or professional or labor goals, no? So I'm going to be reading this later on. And finally, you have to include the link, okay? So in general, this activity
activity is correct, okay? So I'm going to be, I am not keeping this one. Okay, and okay, over here. Well, let's see, for example, now I'm going to be using another one. No, I'm sorry. I made a mistake. I wanted to go to here, over here. No, to the, aquí, here. Ok, voy a hablar un poquito de español. Les comentaba que es muy importante que en este último proyecto se plasme correctamente lo aprendido en las semanas anteriores, es decir, todo lo que hemos practicado, estudiado, puesto en marcha, el vocabulario, la gramática. Y como es un proyecto que vale el 30%, sería muy bueno que todas sus respuestas fueran completas. Es decir, por ejemplo, what is my name? Cristina. It's not so good. Es my full name or my name is Cristina Peña Rodríguez, ¿no? Y tiene que ser con letra mayúscula al inicio de cada palabra. ¿Qué edad tienes? 15. Y dices tú, sí, es correcto, pero es más bonito si es un proyecto que vale tanto al final, le echemos un poquitito más de ganas y pongamos respuestas completas. I am 15 years old, ¿no? What do you do? No falta la persona que me escribe study. Y dices tú, híjole, es un proyecto que vale tanto, ¿no? Entonces, ¿por qué no darle un poquito más de carácter, de presentación, de respuestas más completas, que no se vean errores de dedo, errores gramaticales, que iniciemos con letras mayúsculas, ¿ok? Aquí hace rato, por ejemplo, en esta parte, ¿no? ¿En cuál era? Aquí, en esta. Ejemplo, ¿qué te disgusta acerca de tu ciudad? Y me ponen, por ejemplo, dirty. Y dices tú, bueno, tienes que ser un poquito más explícito, ¿no? Es un adjetivo, ni siquiera está completa la idea, ¿no? What I dislike about my city is bla, 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 ¿no? Darle un poquito más de ese carácter donde se vea lo que has aprendido, ¿no? Entonces, pues esa sería la recomendación general, que le pongan, por favor, un poquito más de feeling en la parte del inglés. En la parte del español es bueno también, pero en la parte del inglés, cuiden esos detalles, por favor, es muy importante. Y recuerden que del inciso B es de donde ustedes van a tomar, ¿ok? Para grabar el audio. Es de esta parte, ¿ok? De dónde vives, cómo es tu ciudad, qué lugares hay ahí, qué puedes hacer, etcétera, ¿sale? Entonces tiene que grabar 1 minuto 30 segundos mínimo sobre, o máximo, sobre el inciso B, ¿ok? Y bueno, esta sería la explicación de nuestro proyecto integrador de esta semana número 4. Okay, I'm going to go with you and I'm going to stop sharing now. Stop sharing. Okay, bien. Guys, we already finished explaining about the different kind of stuff that you are going to be doing during this week. Okay, so my final recommendations, okay? Recomendaciones finales. Como ustedes saben, en esta última semana, por indicaciones de la coordinación, no tenemos extensiones, ¿sale? Las extensiones, por alguna situación que hayan tenido, por ejemplo, de la semana número 3, podría ser que se soliciten máximo hasta el día miércoles, pero hasta ahí. Una vez que ya haya pasado este último periodo de extensiones, posteriormente ya no va a haber extensiones. ¿Por qué? Porque nosotros como asesores estamos enfocados en calificar, ¿ok? Todos los proyectos integradores con su debido tiempo, y también vamos a tener que trabajar en la parte de calificar los foros, y ahí es uno por uno, leer uno por uno, y después que se les otorgue una calificación, a ustedes se les va a dar una retroalimentación individual y personalizada de su desenvolvimiento y cuánto obtuvieron en las participaciones en los foros. Por lo tanto, esto representa también como si fueran 2 proyectos en uno. Y recuerden que nosotros tenemos que entregar calificaciones prácticamente de forma inmediata, por lo que se les pide que
traten de contestar lo más pronto y la otra es que nosotros tenemos que entregar no en las 72 horas que siempre estamos acostumbrados, sino que aquí nosotros prácticamente cierra y estamos entregando calificaciones máximo el día martes. Entonces es por ello que no hay ningún tipo de extensión. Entonces recuerden que si hay errores en algún tipo de archivo o que se equivocaron o que no enviaron el audio, cuestiones de ese tipo, no hay forma de que se les pueda apoyar. Entonces les pedimos por favor que como este proyecto vale tanto, tengan muchísimo cuidado. Todavía esta semana me encontré, todavía hace ratito que estaba calificando, me encontré archivos de audio donde no me deja entrar, que me está restringido, que me pide que yo solicite el acceso. Entonces recuerden que tienen que estar libres sin que tenga yo que solicitar el acceso. Los audios son muy importantes, por lo que es muy, muy necesario que ustedes le pongan interés en esta parte. Las recomendaciones generales, ya saben, enviar a tiempo, entregar todo, bueno, que vaya con las condiciones que se les pide, con el nombre del archivo, con el audio, participar en el foro las veces que se solicitan. Y bueno, pues creo que de mi parte sería todo. Okay, I'm going to be closing this session by telling you, okay, the general recommendations. Okay, guys. So remember that there are not going to be any extensions at all because, okay, we as a virtual advisors we have to send the activity as soon as we can. Okay, so we are going to be checking your blog, okay, your project about your blog, and we are going to be checking also about the your entries over there in the forum. So, guys, if you have something to do, okay, so try to do it in advance, okay? I don't want you to please make valuable points over there in your project because you know this project is 30% value. So, I consider, guys, this is very important, okay? So, don't forget to send your links, okay, in the easiest way in order not to try, not to let us, okay, without with the hearing, well, not to let us without hearing the audio, okay? So please pay attention to this part, okay? Guys, that is all for me, and I guess I finished. And if you would like to ask me a question, that is going to be good. That good. I'm sorry. That is going to be nice, okay? So eso es todo por mi parte. Si tienen alguna pregunta, estaría muy bien. Si la gustan hacer, adelante, por favor. Y si no, pues estamos dando por terminada la sesión. Y si no hay más preguntas, pues eso sería todo de mi parte. Les agradezco mucho y también agradezco a las personas que posteriormente van a ver este video. ¿Alguna pregunta? Con toda confianza. Si tienen alguna pregunta, por favor, con toda confianza. Si no, estaríamos dando por concluida la sesión, pero pues me gustaría saber si quedó claro o hay alguna duda. Ok, bueno, pues entonces sería todo por mi parte. Les agradezco su tiempo, les deseo muchísimo éxito para concluir este foro como debe de ser y pues igual mucho éxito en sus siguientes proyectos, en sus siguientes materias, ¿no? Y que haya muchísima salud, sigámonos cuidando. Les mando un abrazo cordial a todos ustedes y pásenla bien. Hasta luego. Thank you so much. Bye bye. Okay, the class is over. The session is over. Bye bye. No, thank you to you. Bye bye.